Gusto en saludarles una vez más. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Al simplificar la expresión, aquí tenemos una multiplicación de potencias de diferentes bases, tanto en el numerador como en el denominador, a excepción que en el denominador tenemos un radical de índice 3, nos preguntan qué resultado se obtiene al simplificar esta expresión. Tenemos 4 opciones. Vamos a aplicar propiedades de la potenciación y de los radicales para poder obtener el resultado y verificar cuál de estas opciones o cuál de estas alternativas es la correcta. Lo primero que vamos a hacer es eliminar los paréntesis. Para eliminar estos paréntesis, vamos a escribir la base A, vamos a escribir la base B y vamos a escribir la base C y vamos a multiplicar los exponentes. Es decir, un tercio lo vamos a multiplicar con menos 9, un tercio lo vamos a multiplicar por 7 y un tercio lo vamos a multiplicar por menos 12. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. A quedaría elevado a la menos 9 tercios, ya que multiplicamos 1 por 9 o por menos 9 y nos quedaría menos 9 tercios. Multiplicamos 1 por 7, entonces nos quedaría b elevado a la 7 tercios. Y multiplicamos 1 por menos 12 y nos quedaría c elevado a la menos 12 tercios. Recuerda que en una multiplicación de fracciones se va a multiplicar, valga la redundancia, numerador con numerador y denominador con denominador. En el denominador nos quedaría a elevado a la 6. Transformamos este radical a potencia, tomando en cuenta que en el numerador vamos a tener el exponente de la cantidad subradical, que es 7, y en el denominador vamos a tener un 3, entonces nos quedaría b elevado a la 7 tercios. Y nos quedaría c elevado a la menos 7. Podemos cancelar b elevado a la 7 tercios del numerador con b elevado a la 7 tercios del denominador. Podemos dividir 9 entre 3, sería 3, entonces nos quedaría a con exponente negativo. Dividimos 12 entre 3, nos quedaría 4, entonces nos quedaría c con exponente negativo menos 4. Y en el denominador nos quedaría a elevado a la 6 y c elevado a la menos 7. Vamos a aplicar una propiedad de la potenciación que nos indica que si tenemos división de potencias de igual base, vamos a escribir la misma base y vamos a restar los exponentes. Significa que la base A la vamos a escribir una sola vez y vamos a restar los exponentes. Escribimos menos 3 menos 6. Nos quedaría de esta manera. La base C la vamos a escribir una sola vez y vamos a restar los exponentes. Escribimos C menos 4 menos de la propiedad menos 7 del exponente que se encuentra en el denominador. Entonces, muchas veces esto genera confusión, ya que el estudiante coloca un solo signo menos cuando se deben de colocar dos. El motivo por el cual se colocan dos signos menos es porque el exponente de la base que está en el denominador tiene signo negativo. Entonces escribimos menos 4 menos de la propiedad y el menos que le corresponde a este número, ya que es negativo. En el caso de esta expresión, escribimos menos una sola vez porque el exponente es positivo. Escribimos menos 3, menos de la propiedad y escribimos el 6. Ahora, aquí tenemos signos iguales, realizamos una suma. Escribimos la base A y menos 3 menos 6 es menos 9. Multiplicamos signos, menos por menos es más. A 7 le restamos 4, entonces nos quedaría c elevado a la 3. Si te das cuenta, este resultado no se encuentra dentro de las opciones. Vamos a aplicar otra propiedad acá en este exponente negativo. Si tenemos una potencia con exponente negativo, esa potencia se convierte en una fracción. En el numerador queda el coeficiente de la base. En este caso el coeficiente de la base es 1. Y ese 1 multiplicado por c elevado a la 3
nos quedaría c elevado a la 3. Y en el denominador va a quedar la potencia, pero con exponente positivo. Nos quedaría entonces a elevado a la 9. Si verificas ahora, te darás cuenta que la opción correcta es la C. C elevado a la 3 dividido entre A elevado a la 9. Hasta aquí el ejercicio. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.